Bueno, ya estamos entonces, continuamos. Continuamos entonces nomás. Entonces, como ya les mencionaba, vamos a encontrar en primer lugar justamente esto que correspondería al... Me parece medio tildado esto. Pero bueno, básicamente, como ya les mencionaba, vamos a encontrar un primer epitelio que básicamente va a corresponder a lo que entonces sería el endocervix, que como ya les digo va a ser un epitelio de tipo cilíndrico simple, que va a estar nuevamente conformado por células ciliadas y secretoras, pero que en este caso las glándulas que se van a formar van a liberar entonces, como ya les mencionaba, un contenido más que nada de tipo mucoso, el cual, si bien en sí el epitelio, o sea, todo lo que tiene que ver con justamente la pared de este cuello del útero no va a sufrir cambios asociados a las hormonas ni estrogénicas ni progesterona, o sea, no es que haya una proliferación del cuello uterino, sí lo que va a pasar es que va a haber cambios a nivel de la composición justamente de este moco, para de esta manera estimular, en el caso de los estrógenos, o sea, los estrógenos lo que van a intentar hacer es favorecer que haya un ascenso de los espermatozoides por el cuello del útero, para de esta manera justamente llegar hacia, luego, o sea, atravesar todo lo que tiene que ver con el cuerpo, llegar a las trompas, y de esta manera allí es donde se va a producir, como ya le mencionaba Javi, la fecundación, y en cambio la progesterona va a tener las funciones contrarias, va a generar un moco que es mucho más viscoso, es mucho más escaso, justamente para de esta manera impedir o justamente dificultar que estos espermatozoides, que pueden haber llegado justamente al cuello del útero, asciendan y de esta manera produzcan una fecundación. Entonces piénsenlo esto, o sea, si nosotros estamos al principio del ciclo, donde recién el ovario está produciendo estos folículos, entonces el folículo recién está creciendo, es normal que nosotros querramos justamente que lleguen espermatozoides hacia la trompa para que justamente se genere una fecundación cuando sea liberado justamente el ovocito aproximadamente en el día 14. Mientras que una vez que el ovocito ya fue liberado, y bueno, tal vez ya estamos más en la etapa progestacional, en la cual hay mucha más concentración de progesterona, entonces en estos casos no vamos a querer tanto un proceso implantatorio, o sea, no vamos a querer tanto la fecundación, por lo tanto, en estos casos se va a generar un moco que va a justamente dificultar entonces que estos espermatozoides lleguen justamente al mismo. Entonces, como ya les menciono, vamos a encontrar el endocervix, que es este epitelio cilíndrico simple que se continúa con el cuerpo del útero, y luego vamos a encontrar este epitelio justamente que es plano estratificado no queratinizado, que recibe el nombre de exocervix, y que justamente se va a continuar particularmente con la vagina, que es justamente esta estructura, este órgano que veíamos justamente en el esquema del principio. Particularmente, ahora vamos a ver qué poblaciones celulares componen justamente el exocervix. Básicamente, el exocervix va a tener las mismas particularidades a nivel de la composición del epitelio que la vagina, con lo cual vamos a estar hablando de las mismas cosas. Pero me gustaría recalcarles, si bien es algo más a modo de dato curioso, pero que está bueno que se lo lleven también para el futuro de su carrera como médicos, justamente estas regiones de transición que reciben el nombre de lucha de epitelios en algunos libros, hay jefes que le gustan que digan transición epitelial, hay otros que prefieren que le digan lucha de epitelios, como para que lo tengan en cuenta las dos formas de decirlo. Estas zonas de transición son muy predisponentes a neoplasia. Justamente estas regiones es donde se va a estar desarrollando, por ejemplo, infecciones, como es el caso del HPV, reconocerán las mujeres, que es el virus del papiloma humano. Justamente va a ser estas regiones donde más haya una afectación y donde justamente puede haber desarrollo de cánceres, que es algo también que sucede justamente, no sé si recordarán, por ejemplo, en el tubo digestivo, que las regiones también de transición entre, por ejemplo, el esófago y el estómago, que justamente nuevamente es un epitelio que va a ser plano estratificado en el caso del esófago, y un epitelio cilíndrico simple en el caso del estómago, también hay estas situaciones de transición en las cuales hay muchísima predisposición a patologías asociadas a los epitelios. Como para que lo tengan en cuenta, más que nada, como les digo, dato curioso, que está bueno que lo sepan para más adelante. Pero bueno, Súper sí. importante lo que les está diciendo Luca, digamos, como quieran, lucha de epitelios o transición epitelial, como les guste. El concepto de lucha de epitelios está bueno porque parece que los epitelios se estuvieran peleando, ¿no? No es que se están peleando, ¿no? Sino que uno está avanzando y el problema que pasa a veces es que el epitelio de la vagina, que fíjense que es un plano estratificado no queratinizado, avanza sobre el del útero en determinadas etapas del ciclo y eso hace que las glándulas del útero se tapen y no puedan secretar. Entonces es una zona que está continuamente inflamada. Y además, acuérdense lo que siempre decíamos, lo venimos diciendo desde epitelio, ¿no? Si yo soy una partícula viral y trato de meterme en un epitelio plano estratificado, ¿sí? Esté queratinizado o no, lo que me voy a encontrar en la superficie son células que tienen poca actividad metabólica, de hecho están ya camino a ser descamadas, difícil de infectar. En cambio, cuando el HPV o cualquier otro virus viene y se encuentra con el epitelio, déjenme marcarlo acá, se encuentra con esa zona, ¿sí? Con ese epitelio, ahí ya se puede meter porque es un epitelio simple y tiene células con mucha actividad metabólica, por lo tanto
puede aprovechar su maquinaria biosintética para hacer copias y demás, ¿sí? Entonces, súper importante, ¿sí? Súper importante que recuerden esto. Zona típica de cáncer, ¿sí? Neoplasias, básicamente cáncer, y zona típica de infección de, por ejemplo, HPV. El HPV no todos son cancerígenos, no todos esos virus son cancerígenos, pero hay algunos serotipos, algunos genotipos de HPV que son típicamente tienen la mala costumbre de insertarse en zonas del DNA asociadas al control de la replicación celular, y ahí hacen un flor de lío y hacen un tumor y demás, ¿sí? Y presten atención un poquitito también al exocervix, que ya comparte el epitelio con el de la vagina, que fíjense que es un epitelio plano estratificado, no queratinizado, que es de los pocos que vamos a ver, digamos, no vemos muchos más allá del esófago, y no vemos muchos de ese tipo de epitelios. Y otra cosa es que en los libros a veces a estos epitelios le dicen pavimentosos, porque recuerdan al pavimento, pero no el pavimento del asfalto, sino el pavimento cuando era de empedrado, ¿no? Entonces esa es la idea del pavimentoso. Fíjense que las células parecen como vacías, ¿no? ¿Sí? Nada, comentarios acerca de eso. La estructura del cuello, el cuello protruye en la vagina. Yo estaba tratando de pensarlo hacerlo con la mano como para que ustedes lo vean. Imagínense que el cuello del útero sería así, de hecho luce bastante parecido a esto, y el piso de la vagina estaría más o menos a esta altura, ¿sí? Bancame que, Javi, yo tengo tipo ¿Tenés una imagen de el eso? esquema al principio para que se vea, o sea, Claro. correspondiente. Eso es Entonces, importante porque dámela acá. ahí está, ¿sí? Cuando el ginecólogo usa el espéculo para abrir las paredes de la vagina y poder ver el cuello del útero, eh, lo que se hace es la colposcopía, digamos, ¿no? Entonces se abre las paredes de la vagina y se ve el cuello del útero, se puede palpar incluso el cuello del útero, no está tan lejos, cuando la vagina está en relajación, no está tan lejos del exterior y se puede palpar. Y otra cosa importante es que si el cuello del útero es imagínense mi puño como el cuello del útero, acá se haría la pequeña apertura que va al útero, y ahora lo pongo en otro plano, por acá estaría la vagina, imagínense la vagina así hacia arriba, ¿no? Este lugar se llama fondo de saco, que es donde vamos a tomar la muestra para la técnica que sigue, que es la citología exfoliativa que vamos a ver ahora, ¿sí? Ahora lo seguimos viendo. Pero digo para que se ubiquen anatómicamente qué es lo que está pasando. Las mujeres tienen la ventaja que ya han visto cómo el ginecólogo lo hace. Los hombres tenemos que imaginarlo y, bueno, o buscar algún video o algo que explique. ¿Ok? Perfecto, entonces pasamos directamente a, como bien le mencionaba Javi, lo que correspondería entonces en el caso a la técnica de extendido vaginal. Particularmente la técnica de extendido vaginal justamente va a ser un estudio de tipo citológico en este caso. Cuando hablamos de estudios citológicos, como también sucedía en el frotis, recordarán justamente sobre un portaobjeto fijadas y luego coloreadas. Particularmente el extendido vaginal, que justamente, como bien le mencionó Javi, algo que es muy común en el caso de las mujeres que se lleva a cabo este procedimiento, va a corresponder entonces a un proceso por el cual nosotros vamos a introducir lo que se conoce como una espátula de aire, particularmente justamente donde le decía a Javi que recibe el nombre de esta región de fondo de saco. Justamente esta espátula de aire nos va a permitir entonces obtener una muestra de lo que correspondería tanto al exocervix como también de las porciones de la vagina, ¿no? Entonces vamos a estar tomando justamente una muestra de esta región de acá. También va a haber un cepillo que va a ser utilizado para moco, justamente para poder obtener una muestra particularmente del conducto vaginal o lo que correspondería también con justamente con el cuello del útero. Entonces, vamos a observar que en estos casos vamos a obtener la muestra, la vamos, como bien les digo, a extender sobre un portaobjeto, y luego de justamente extenderla vamos a realizar un proceso de fijación, que puede ser tanto, se utiliza mucho spray en aerosol para el pelo, o sea, esto es medio raro, tal vez les parezca medio raro, pero se usa spray para el pelo, justamente para fijar esta muestra, como también, si no me equivoco, podemos usar calor e incluso alcoholes. Y una vez que justamente hayamos realizado esta primera fijación, vamos a luego realizar justamente la coloración, que va a estar asociada a la técnica de PAP o Papa Nicolau. Justamente cuando hablamos de Papa Nicolau vamos a estar hablando de la técnica de coloración que vamos a estar utilizando. El estudio en sí se llama extendido vaginal y la técnica va a ser justamente Papa Nicolau, que va a ser la coloración que le vamos a dar. Particularmente la técnica de Papa Nicolau, no sé si es necesario que lo sepan, pero bueno, va a utilizar diversos tipos de colorantes, dentro de los cuales encontramos la eosina. No contiene hematoxilina, o sea, contiene numerosos, la verdad,
colorantes distintos, que la verdad que no me lo sé al momento, lo debería buscar, pero creo que algunos son naranja G o Sina, hay varios. Y luego, una vez realizada entonces la coloración, lo vamos a ver justamente al microscopio óptico. Pero bueno, primero que todo vamos a observar justamente que esta región, justamente la vagina o también el exocervix, como ya les digo, porque comparten justamente las estructuras, vamos a encontrar, en primer lugar, en el caso de estos epitelios plano estratificados no queratinizados, una primera porción que es justamente el estrato basal, que es justamente un estrato de células madre, a continuación de la cual vamos a observar un segundo estrato que va a corresponder a lo que se conoce como las células parabasales. Van a ser células de relativamente igual tamaño a las basales, o sea, van a ser un poquito más grandes, pero básicamente van a ser lo mismo. Luego vamos a encontrar unas células intermedias, justamente de ahí recién su nombre, que van a estar en la porción intermedia del epitelio. Van a ser células ya con una morfología más grande a las anteriores, que van a mantener sus características de núcleos de cromatina laxa. Ahora vamos a ver bien cómo se ve esto a nivel del extendido, pero bueno, como para que lo tengan en cuenta. Y ya más superficialmente, más en la región superficial, vamos a encontrar entonces las células superficiales, que van a ser tanto acidófilas, en el caso de que justamente presenten una tinción más bien rojiza en su citoplasma, como también basófilas, que van a presentar justamente, o cianófilas, también recibe el nombre, que van a presentar una tinción mucho más basófila en el citoplasma. Particularmente, entonces vamos a observar estos 4 tipos celulares. Las células basales nunca se ven, esto sémalo, las células basales nunca las vamos a ver en el extendido, pero las otras 4 células, ya sea las parabasales, las intermedias, como las 2 tipos de superficiales, las vamos a encontrar entonces en los extendidos, dependiendo particularmente del estadio del ciclo en el cual estemos realizando la toma de muestra. Esto es muy importante. El exocervix sí va a sufrir cambios asociados justamente a las hormonas del ovario, principalmente a los estrógenos. Por lo tanto, es que justamente dependiendo de la región, o sea, dependiendo del estadio del ciclo en el cual realizamos la muestra, vamos a poder encontrar predominio de una u otra de las células. Entonces, justamente a nivel histológico lo vamos a ver de la siguiente manera. Justamente esto va a ser un extendido vaginal, en la cual vamos a poder, como ya les menciono, mencionar justamente un estudio de tipo citológico. Justamente no vamos a estar observando la matriz celular, sino que únicamente vamos a estar observando justamente las células que se encuentran dispuestas sobre el portaobjeto. De esta manera vamos a poder observar en primer lugar las células parabasales, que son justamente estas que encontramos acá. Observen que son, dentro de todo, células relativamente pequeñas, que van a presentar núcleos de una cromatina laxa muy característico. A medida que ya ascendemos, vamos a encontrar entonces las células intermedias, que van a ser las que se encuentran en estos casos, que van a ser células que ya presentan una morfología mucho más grande a comparación de las anteriores, pero que siguen manteniendo en cierto sentido este núcleo de cromatina laxa. O sea, es un poco más denso que el anterior, pero sigue siendo laxo, como para que lo tengan en cuenta. Por otro lado, estas células intermedias van a tener la particularidad de que en algunos casos particulares, principalmente asociados al embarazo, aunque también las vamos a encontrar en otros estadios del ciclo, van a sufrir unos plegamientos de su citoplasma, por ejemplo, tal vez como la que podemos ver en este caso que encontramos acá, que van a, justamente cuando se pliega el citoplasma de estas células intermedias, entonces estas células van a recibir el nombre de células naviculares, únicamente cuando el citoplasma se pliega. Si no está el citoplasma plegado, entonces son células intermedias. Si el citoplasma está plegado, entonces son células naviculares. Y por último, entonces vamos a encontrar las células superficiales, que van a ser células tanto cianófilas o basófilas, como es el caso de esta imagen, como también células acidófilas, las cuales van a ser células de mucho mayor tamaño, van a ser las que más predominan por lo general, y por otro lado van a tener núcleos picnóticos. Cuando hablamos de núcleos picnóticos, básicamente estamos hablando de núcleos que van a representar una cromatina muy, muy condensada, porque justamente son las células que son más superficiales en este epitelio. Entonces, una vez dicho esto, podemos pasar entonces a ver cuáles van a ser las células que predominen según la etapa del ciclo. Particularmente vamos a observar que en las etapas foliculares... Sí, volvemos un segundito para atrás, que les quiero recalcar algo para no perderlos. Ahí se me está cortando un poco a mí, espero que me sigan escuchando. Todas y todos tienen en claro que lo que estamos viendo acá son células sueltas que se descamaron de un epitelio plano estratificado, ¿sí? Nosotros siempre vemos los epitelios como si fuera una pila de platos, ¿sí? Imagínense una pila de platos. Siempre los epitelios los vemos así, porque vemos un corte. Acá es la primera vez que estamos viendo un epitelio donde esa pila de platos se desarmó y la tiré arriba de un portaobjetos. ¿Por qué digo una pila de platos? Porque las células son planas, sí, las células son planas, los núcleos son alargados, pero las células son planas, y lo estoy desparramando arriba de un portaobjetos, ¿sí? Entonces perdí la citoarquitectura, Tengo todas las células sueltas. Fíjense como la foto que les está mostrando Luca ahí, ¿sí? Tengo todas las células sueltas, que van a tener diferentes colores de acuerdo a la profundidad de la que vienen del epitelio.
van a tener diferentes colores de acuerdo a la profundidad que vienen del epitelio. Y además, si están más en la superficie, si son superficiales cianófilas o acidófilas, van a tener el núcleo pignótico. Ya deben haber visto en biología celular que el núcleo pignótico significa células que entraron en un proceso de muerte celular programada. Por lo tanto, son células muy piolas en el sentido que si llega un virus ahí no lo va a poder infectar. Volvemos al mismo capítulo anterior, ¿sí? Son justamente las de la superficie. Superficiales cianófilas, superficiales acidófilas, son las dos que están más arriba de todo. Cuando el epitelio alcanza su mayor altura, van a aparecer esas células, ¿sí? ¿Cuándo es que el epitelio alcanza su mayor altura? Aguanten un segundo que ahora Lucas se los va a contar, ¿sí? Pero empiecen a pensar, al final de la etapa proliferativa, ¿sí? Es donde el epitelio alcanza la mayor altura, ¿de acuerdo? Entonces ahí me voy a empezar a encontrar las células que son más superficiales. Y ahí se empieza a conectar, porque cuando ustedes se sientan con el ginecólogo, la ginecóloga les va a decir, ¿en qué día del ciclo estás? Para tomarles la muestra para el Papa Nicolau. Pero ¿por qué le importa a este personaje o a este personaje le importa en qué día del ciclo estoy? Es mi información privada, ¿qué le importa? Claro, porque cuando al microscopio vean ese preparado, tienen que ver si es coherente con el día del ciclo que ustedes creen que están, ¿sí? Y digo creen que están porque a veces las mujeres pierden un poco la cuenta en qué momento del ciclo están, a veces se produce sangrado en el momento de la ovulación, se confunde ese día con la menstruación, bueno, es complicado, ¿no? Porque hay muchas cosas culturales además que complican el entendimiento de esto. Entonces, rebobino. Pila de platos es como ustedes ven siempre un epitelio plano estratificado, pero ahora lo están viendo todo suelto, ¿sí? Si yo encuentro células basales en una mujer en edad fértil, es una señal de alarma, porque no debería haber células de la parte de abajo de la pila de platos descamándose espontáneamente. ¿Me siguen? ¿Sí? Porque estamos viendo células que se descaman espontáneamente, que se salen espontáneamente. Es lógico verlas más de arriba, es lógico ver hasta las intermedias. Si empiezo a verlas de más abajo, me empiezo a preocupar porque algo raro está pasando en una mujer en edad fértil. ¿Estamos? Sigamos. Perfecto. Entonces, como ya les mencionaba, y como ya les dijo Javi, justamente dependiendo de la etapa del ciclo en la cual nos encontremos, justamente va a haber un estímulo que va a estimular, por ejemplo, en el caso de los estrógenos, la proliferación justamente del exocervix. Entonces, como ya les mencioné, justamente piensen continuamente el estrógeno como aquella hormona que va a estimular la proliferación. Entonces, al estimular justamente la proliferación del exocervix o de la vagina, respectivamente, una vez que nosotros tomemos la muestra, si estamos justamente en la etapa folicular, que correspondería entonces a los primeros 14 días del ciclo, o sea, previos a la ovulación, vamos a encontrar, por lo tanto, justamente un mayor porcentaje, principalmente de células de tipo superficiales, porque justamente el epitelio va a haber proliferado mucho, por lo tanto, las primeras células que vamos a agarrar cuando tomemos la muestra van a ser justamente las células tanto acidófilas como cianófilas superficiales. También, bueno, podemos encontrar leucocitos y moco, dice acá. Mientras que cuando llegamos justamente al estadio ovulatorio, que es justamente al día, particularmente el día 14 del ciclo, en este caso va a haber principalmente un predominio de las células superficiales, porque justamente es cuando se llega a la máxima proliferación del epitelio. Y justamente va a estar asociado a este estadio. También nuevamente encontramos leucocitos y moco. Y finalmente la etapa lútea, en la cual ya, como ya les menciono, va a haber un predominio principalmente de la progesterona, ya los estrógenos no tienen tanta acción proliferativa sobre este exocervix. Entonces, en estos casos va a haber un mayor porcentaje de las células intermedias porque justamente al no haber proliferado tanto el epitelio, entonces vamos a encontrar las células que se encuentran más en ese estadio intermedio del desarrollo del epitelio, ya sea del exocervix o de la vagina. Vamos a encontrar menos porcentaje de células superficiales. Podemos llegar a encontrar algunas células naviculares, que son, como ya les recuerdo, estas células que presentan como estos doblajes, por así decirlo, en su citoplasma. Y también podemos encontrar leucocitos y moco. Otra cosa que no dice la diapositiva, pero que estaría bueno que lo sepan, también en las etapas de embarazo, o sea, si una mujer está embarazada, también va a haber muchísimo más predominio de células naviculares, esto va a ser característico del embarazo, y por otro lado, si estamos justamente en una etapa de tipo, o sea, en una etapa de tipo posmenopáusica o de climaterio, o justamente los estadios más finales de la vida de la mujer, o sea, no finales, pero me refiero a ya esa última etapa en la cual ya no hay tanto desarrollo folicular, entonces en estos casos vamos a encontrar más que nada un predominio de tipo parabasal. Justamente estas anteúltimas células, o las segundas células, justamente son las más, dentro de las más profundas, justamente con las células basales. Y esto va a estar asociado, piénsenlo, porque durante la menopausia, por si no lo saben, justamente lo que va a suceder es que va a haber, por así decirlo, un agotamiento, entre comillas, porque no va a haber justamente más folículos para desarrollarse. Como ya le digo, Juli, si bien las mujeres presentan más o menos entre 400.000 y 600.000 folículos en total, a medida que se van desarrollando los ciclos ováricos,
va a ir habiendo una gran pérdida de folículos, porque al fin y al cabo solo se va a desarrollar uno terminalmente. Entonces, esta gran pérdida de folículos va a llegar a un punto en el cual ya no hay más folículos, o sea, no se van a desarrollar más folículos, y esto va a corresponder justamente a la menopausia o al climaterio. Entonces, en estas etapas en las cuales ya no hay más desarrollo folicular, no se va a producir más este desarrollo folicular, no se va a producir más estrógenos, porque justamente los folículos son los encargados de esta producción de estrógenos, y por tanto, al no haber estrógenos, el epitelio del exocervix no prolifera, y al no proliferar, justamente las primeras células que vamos a encontrar van a ser justamente las parabasales, que son esas células tan profundas. Y por otro lado, bueno, también les recuerdo, como le dijo Javi, en el caso de una mujer fértil, en este caso, o sea, en el caso de una mujer que no se encuentra en un estado menopáusico, si encontramos células parabasales o basales, entonces en este caso estamos frente a una situación de alarma, porque justamente son células que no deberían estar en situaciones normales, formando parte justamente del extendido vaginal. Entonces me parece que ya con esto pasamos a lo último que quedaría de la clase, que son más que nada la integración del ciclo. O sea, esta imagen se las puse más que nada como para que tengan noción de todo lo que está pasando en conjunto en cada justamente ciclo que tiene la mujer, tanto a nivel ovárico como a nivel endometrial. Entonces va a haber secreción, como ya les mencionaba Juli, de FSH y LH en primera instancia, que va a permitir entonces el desarrollo folicular. A medida que el folículo se desarrolla, va a haber una liberación de estrógenos principalmente, y justamente esta liberación de estrógeno va a estimular tanto la presencia de células superficiales, tanto cianófilas como basófilas, como también el crecimiento del endometrio, del estrato funcional del endometrio, como les mencionaba antes. Mientras que una vez que llegamos entonces a la etapa post-ovulatoria, o sea, la etapa de la fase lútea, justamente va a haber, luego del pico de LH, va a haber un predominio principalmente de la hormona LH. Esto va a generar entonces que haya una luteinización a nivel del cuerpo, justamente a nivel del remanente de justamente los folículos, que va a generar entonces el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo va a generar principalmente progesterona, y esta progesterona entonces va a dar lugar, en primer lugar, a la fase secretora a nivel del endometrio, y luego, como ya les mencionaba, al predominio entonces de las células principalmente de tipo intermedio. Como para que lo tengan en cuenta, ¿no? Así como para integrar todo lo que venimos viendo durante la clase de hoy. Si no hay más dudas con respecto a esto, pasamos al último órgano, que correspondería entonces a las glándulas mamarias, y ya terminamos para que se puedan ir tranquilos. Que igual no hay mucho para decir de glándula mamaria, pero como para que sea rapidito y ya no lo sacamos de encima. Particularmente la glándula mamaria justamente va a ser un órgano macizo que va a estar conformado justamente por una cápsula de tejido conectivo colágeno denso, y va a estar justamente el parénquima del órgano, va a corresponder a estas estructuras que van a ser justamente los lobulillos mamarios. Justamente estas estructuras que van a ser los lobulillos van a estar formados tanto por adenómeros, que van a ser, como ya recordarán, este tejido glandular que va a tener la función de secretar cosas, y por otro lado las porciones de los conductos excretores, que van a ser tanto intralobulillares, en el caso de que se encuentren justamente formando parte de un grupo de alvéolos, y por otro lado los que van a ser de tipo galactóforos, o también reciben nombre justamente de extralobulillares, que se van a encontrar justamente desembocando a nivel del pezón. Vamos a observar que justamente esta glándula va a estar formada por múltiples lobulillos, y van a considerarse como glándulas tubuloalveolares ramificadas compuestas, porque justamente vamos a encontrar que vamos a encontrar múltiples lobulillos, los cuales justamente van a desembocar en distintos conductos que van a terminar desembocando en el exterior. Vamos a encontrar entonces que a nivel histológico vamos a observar el siguiente preparado. Vamos a encontrar que la glándula puede encontrarse en dos estados, principalmente un estado de reposo, que es aquel que va a presentar mayor predominio durante la vida de la mujer. En el hombre también hay glándulas mamarias, pero por lo general claramente son menos importantes que en el caso de la mujer. Vamos a centrarnos más que nada en lo que sucede en la mujer. Va a haber una glándula que va a recibir justamente el nombre de glándula en reposo, en la cual, como bien observan en la imagen de la izquierda, va a haber mayor predominio de justamente el tejido conectivo colágeno denso que está formando parte de la cápsula. O sea, fíjense que hay muy poco desarrollo de los lobulillos, y bueno, también vamos a encontrar los conductos secretores, que en este caso nos está marcando un conducto galactóforo. Mientras que cuando la glándula entra en actividad, principalmente cuando la mujer se encuentra en un estado de embarazo, o sea, cuando va a tener un bebé, y por lo tanto se requiere este desarrollo de las glándulas mamarias, entonces va a haber principalmente un desarrollo de justamente los lobulillos mamarios, o sea, va a haber una proliferación de todo lo que tiene que ver con el parénquima del órgano, o sea, todos estos adenómeros y los conductos excretores, y de esta manera justamente va a haber un predominio principalmente del parénquima del órgano, y en cambio el estroma, que va a estar conformado tanto por colágeno denso, o sea, tejido conectivo colágeno denso, como también por tejido adiposo. Sepan que también encontramos tejido adiposo en el de la mama, justamente se va a encontrar mucho más reducido. Y luego acá encontramos a mayor aumento justamente la imagen de arriba, que justamente, como ya les menciono, va a corresponder entonces a un mayor desarrollo de los adenómeros y de los conductos excretores. Si hacemos aún más aumento, justamente vamos a observar la siguiente imagen, en la cual vamos a estar observando los múltiples adenómeros que van a corresponder a estas estructuras redondeadas, que presentan un revestimiento tipo cúbico simple, porque son
adenómeros de tipo alveolares. Y por otro lado, si bien no lo vamos a diferenciar, dentro de todo este conjunto, justamente el parénquima, que va a estar conformado tanto por adenómeros, como también por los conductos excretores, pero los cuales no los vamos a diferenciar, porque justamente van a tener las mismas características histológicas que los adenómeros, o sea, van a ser estructuras que van a ser tubulares, que van a tener luces centrales y que van a estar revestidos por un epitelio cúbico simple. Entonces, sepan que no solemos diferenciar mucho los adenómeros, los conductos excretores, pero tal vez podemos tener en cuenta, por ejemplo, que en el caso de los adenómeros podemos encontrar en algunos casos justamente el contenido de justamente de estos adenómeros que va a corresponder a la leche, justamente porque es lo que va a estar liberando la glándula mamaria. Lo vamos a poder encontrar contenidos dentro de la luz, lo cual justamente nos va a estar haciendo diagnóstico de un adenómero. Y por otro lado, otra particularidad que tienen los adenómeros, que son justamente las flechas marcadas en blanco, van a corresponder a estas células mioepiteliales, que van a ser células que se encuentran justamente dispuestas alrededor de los adenómeros y cuya función va a ser contraerse para de esta manera permitir entonces la liberación del contenido de las células cúbicas, que justamente van a ser las encargadas de producir el contenido de la leche, justamente hacia la luz, para de esta manera contener entonces la secreción dentro de la luz del adenómero. Entonces, como características justamente a diferenciar tal vez entre un adenómero y un conducto, como ya les mencionó, el posible contenido que podamos llegar a encontrar en la luz del adenómero y por otro lado la presencia o no de células mioepiteliales. Pero como ya les recuerdo, no es algo que nos matemos buscando la diferencia entre conductos y adenómeros. Por otro lado, vamos a observar que la glándula mamaria va a tener dos tipos de secreciones, que van a ser, en primer lugar, una secreción merocrina, que va a estar asociada principalmente a proteínas, y una secreción tipo apocrina, que va a estar asociada principalmente a lípidos. ¿Alguno sabe cuál es la diferencia entre estos dos tipos de secreciones, entre la secreción merocrina y la secreción apocrina? Ya les juro que terminamos, falta nada. Esta es la última diapositiva. Si alguno lo sabe, me lo dice, y si no, bueno, lo termino de decir yo y ya nos vamos. Particularmente la secreción merocrina va a ser en la cual no va a haber pérdida de contenido de la célula. O sea, nosotros, justamente al ser proteína, lo que vamos a estar haciendo es liberar las proteínas hacia la luz del alvéolo, pero del alvéolo, justamente de la luz de, sí, del adenómero en sí, del adenómero alveolar en este caso, y por otro lado, no va a haber pérdida de ningún tipo de contenido de la célula, sino que simplemente vamos a liberar las proteínas. Mientras que la secreción apócrina, al ser lípidos particularmente, lo que vamos a estar haciendo es liberar como estos lípidos contenidos dentro de una estructura que justamente va a provocar cierta pérdida de tanto membrana celular como también de citoplasma celular. Esto es mínimo igual, o sea, no es que la célula está muriendo por liberar lípidos, pero sepan que bueno, hay una leve pérdida tanto de citoplasma como de membrana celular que justamente mantienen contenidos estos lípidos, y de esta manera es que la secreción apócrina va a haber pérdida de citoplasma y membrana, y en la merocrina no va a haber pérdida. Y finalmente, en cuanto a las hormonas, justamente de las cuales estuvimos hablando la semana pasada, que van a participar también en la glándula mamaria, vamos a encontrar que en primer lugar, particularmente los estrógenos, como les menciono, los estrógenos van a estimular la proliferación, principalmente en este caso la proliferación de epitelio ductal, porque justamente lo que vamos a estar haciendo es estimular que los conductos secretores y también los conductos adatóferos proliferen para de esta manera permitir justamente la llevada de este contenido de secreción hacia el exterior. Mientras que cuando hablamos de la progesterona, la misma va a estimular en cambio la proliferación, particularmente del epitelio alveolar, porque justamente lo que va a estar estimulando es la producción justamente de la leche por parte de la glándula mamaria. Por otro lado, la prolactina también va a estimular al adenómero mamario, principalmente para la síntesis de la leche en sí, o sea, va a estimular que se sintetice más leche, y por otro lado, la oxitocina, en cambio, va a estimular justamente las células miepiteliales para de esta manera provocar que haya una mayor liberación mediante justamente como ya mencioné, mediante la contracción de las mismas, o sea, van a apretar, por así decirlo, estas células miepiteliales a los adenómeros para de esta manera permitir entonces la liberación del contenido hacia la luz justamente del adenómero. Entonces, con esto terminamos. No sé si alguno tiene una pregunta, si no ya finalizamos la clase de hoy. Bueno, están ahí, eso no es menor. No es menor. Todavía quedó alguien. Bueno, gente, es largo femenino, súper importante para la vida, sea decidan terminar la carrera o decidan no terminar la carrera. Y obviamente para el ejercicio de la medicina súper importante, pero también incluso para conocimiento general. Yo digo siempre que independientemente de que decidan ser médicos o no, haber atravesado en la Facultad de Medicina de la UBA años de la carrera tiene que cambiar sus vidas. Si no las cambia, estamos haciendo algo mal. Así que, bueno, ¿alguna pregunta?
nada, mi recomendación, como siempre, es que vuelvan, lean este tema lo más pronto posible, mejor esta tarde que mañana o pasado, porque van a encontrarse con dudas y bueno, la idea es que justamente aparezcan ahora. Es un tema que es complejo, tiene mucha anatomía, tiene mucha histología y tiene mucha fisiología, pero bueno, nada, la mayoría de ustedes, mujeres que están en esta clase, deben tener algún Papa Nicolau por ahí dando vueltas. Algo que no les contamos es que en general el PAP se originó como una forma de determinar en qué etapa del ciclo sexual femenino estaba la mujer, porque imagínense que esto no hace tanto, hace 30 años en una caja negra, donde no, digamos, se le recomendaba a las mujeres que el cuidado que tuvieran, etapa previa a las pastillas anticonceptivas, fuera con la filancia del moco, ¿no? O sea, agarrar un poquito de moco y ver si se cortaba o si no se cortaba, y de esa manera sabían si estaban en una época fértil o no, para un control de natalidad y demás. Así que esto era una caja negra y haber hecho la técnica de Papa Nicolau con un extendido, con alguna técnica que es mínimamente invasiva, está bien, ustedes dirán, es mínimamente invasiva para vos porque no te hacen una colposcopía o un Papa Nicolau, pero es mínimamente invasiva comparado con una biopsia, comparado con una técnica más cruenta. eh, la realidad que fue la manera de saber exactamente qué etapa del ciclo estaba la mujer. Ahora, para hacer eso, probablemente dosamos hormonas y es más fácil y les diría que no es tan costoso tampoco, pero sigue siendo una técnica que uno le permite ver cómo están las células del fondo de saco, cómo están las células del cuello uterino y permite detectar pronto problemas fundamentalmente de neoplasias, como les decía Lucas hace un ratito. Y ustedes van a ver que además el Papa Nicolau ahora tiene un grado, ¿no? Hay un grado de 1 a 5, de acuerdo a qué tantas atipías muestran esas células que están descamando, ¿sí? Si tienen 2 núcleos, si tienen una morfología rara, si, bueno, nada. Eso le permite también, lo van a ver más en patología, pero le permite al ginecólogo, a la ginecóloga saber si la mujer tiene las células del cuello del útero lucen normales o está viendo algunas células raras que pueden ser indicio de un inicio de un tumor, ¿sí? Así que les digo porque si miran un PAP van a ver, no sé, que está en nivel 1, nivel 2, nivel 3, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, y se van a preocupar y van a decir, ¿qué es esto? Pero bueno, esos son los dos usos que tiene hoy la técnica de Papa Nicolau. Saber en qué etapa del ciclo estamos, y segundo uso sería ver las células que lucen anormales de esas que se están descamando espontáneamente, ¿sí? Además, el ginecólogo cuando abre con el colposcopio, hace la colposcopía, mira cómo está el cuello del útero, si hay lesiones, si no, lo pinta con ácido acético, ahí se revelan las lesiones de HPV y demás, ¿sí? Hay una serie de pasos. Le digo porque muchas de ustedes lo están atravesando esto usualmente, idealmente una vez al año, y bueno, por lo menos para que puedan conectar los dots, conectar las puntas que van viendo. ¿Alguna cosa más? ¿No dudas? Bueno, nada, los esperamos la semana que viene para el último TP. Y Ay, qué después nos quedan rápido. 2 semanas, después nos quedan 2 semanas de repaso que vamos a inventar algo divertido para repasar. Adiós, gente. Nos estamos viendo entonces. Éxitos. Gracias, Nos vemos, chao. gente. Muy Chao. bien. Buena semana.